2 veces, la mayor fuerza de invasión que el mundo había visto fue destrozada no por espadas, sino por el viento y las olas en la costa de una isla misteriosa. Los barcos que transportaban a las legiones de Julio César se hicieron astillas, dejándolos varados en el fin del mundo conocido. ¿Cómo pudo el general más brillante de Roma, enfrentado a este desastre recurrente, arrancar una victoria de las fauces de una aniquilación casi segura? La respuesta no reside únicamente en la disciplina de sus legiones, sino en la mente de un hombre que, a mediados del siglo y antes de Cristo, se encontraba inmerso en una guerra sin fin en la Galia. Cada vez que sometía a un extremo de aquel vasto y rebelde país, otro se levantaba en armas, en una agotadora sucesión de campañas que ponían a prueba la resistencia de sus hombres y sus recursos. La Galia era un nudo de tribus feroces, alianzas cambiantes y una voluntad indomable, pero César, con su genio militar y su implacable determinación, estaba logrando desatarlo lentamente, nudo por nudo. Sin embargo, su mirada estratégica ya se proyectaba más allá del horizonte galo, hacia una tierra que alimentaba la resistencia de sus enemigos. Más allá de la costa, envuelta en brumas y leyendas, se encontraba Britania, una isla inhóspita y desconocida, una tierra húmeda y oscura que en la cosmogonía romana representaba el mismísimo borde del mundo. Para muchos, era un lugar de monstruos y misterios, pero para César, era una variable estratégica que no podía seguir ignorando. Las razones para dirigir su atención a este enclave remoto eran pragmáticas y urgentes. Según nos cuenta el propio César en sus comentarios sobre la Guerra de las Galias, el sureste de Britania mantenía lazos extraordinariamente estrechos, tanto culturales como comerciales, con la Galia, especialmente con las tribus belgas del noreste. No eran simples vecinos. De hecho, César había constatado que muchos de esos belgas se habían establecido en Britania siglos atrás, fundando colonias en las áreas costeras y creando una red de poder que se extendía a ambos lados del canal. Este poder dual significaba que los recursos, los guerreros y el apoyo moral fluían libremente desde Britania hacia la Galia, avivando las llamas de la rebelión que César tanto se esforzaba por apagar. Al parecer, estos celtas bretones, parientes de sus enemigos galos, habían estado proporcionando ayuda activa a las tribus continentales en su lucha contra Roma. Cada revuelta gala, cada emboscada, cada legión que tenía que ser desviada para sofocar un nuevo levantamiento tenía, en parte, su origen en el apoyo que cruzaba el mar. Por lo tanto, César tomó una decisión audaz y sin precedentes. Decidió emprender una incursión en aquellas tierras desconocidas, no para conquistarlas, sino para cortar de raíz esa línea de suministro y combatir a aquel enemigo hasta ahora indirecto, demostrando que el brazo de Roma era lo suficientemente largo como para alcanzar incluso el fin del mundo. Las expediciones romanas a Britania, dirigidas por Julio César, se planificaron y ejecutaron en dos oleadas distintas y llenas de lecciones. La primera en el tardío verano del año 55 y la segunda, más ambiciosa, en el 54 a.C. Aunque la primera invasión se materializó en el 1955 a.C., la intención original de César había sido cruzar un año antes, en el 1956 a.C. Sin embargo, la propia Galia, en su perpetuo estado de agitación, se encargó de frustrar sus planes iniciales. Primero, una tenaz rebelión gala en la actual Bretaña, liderada por los vénetos, una tribu de marineros expertos, lo obligó a centrar sus esfuerzos en una compleja campaña naval en el Atlántico. Luego, apenas sofocada esa revuelta, varias incursiones de tribus germanas a través del Rin exigieron su presencia inmediata en la frontera oriental, retrasando aún más cualquier plan de expedición transoceánica. El historiador Estrabón, analizando estos eventos, llegó a sugerir que aquellos levantamientos galos no fueron una coincidencia, sino un intento deliberado y coordinado para sabotear y prevenir la inminente invasión romana de Britania. La resistencia gala entendía perfectamente que la intervención de César en la isla cortaría uno de sus principales salvavidas. La evidencia de esta conexión se hizo aún más palpable cuando los comerciantes galos, que conocían bien las rutas y las costas britanas, se negaron rotundamente a proporcionar información útil a César, cerrando filas con sus aliados del otro lado del mar. Y de hecho, esta red de comunicación era tan efectiva que, cuando finalmente los romanos se embarcaron hacia Britania, los guerreros britanos ya los esperaban, perfectamente apostados en posiciones defensivas en lo alto de los acantilados. Una prueba irrefutable de que el contacto entre galos y britanos era, en efecto, muy estrecho y peligrosamente eficiente. La flota de invasión inicial consistía en unos 80 barcos de transporte, una fuerza considerable pero modesta, que llevaba a bordo dos de sus legiones más curtidas, la séptima y la décima. Cuando esta armada apareció en el horizonte, los acantilados blancos de Dover ya estaban coronados por una multitud de guerreros.
Una vez allí, los defensores, aprovechando su posición elevada, mantuvieron a raya a los romanos durante varias horas angustiosas. Desde lo alto, lanzaban una lluvia de proyectiles, jabalinas y piedras que caían con precisión mortal sobre las cubiertas de los barcos. Para los legionarios, la situación era una pesadilla táctica. Acosados por el fuego enemigo y profundamente preocupados por la idea de saltar a aguas profundas, que no les cubrirían del todo, pero sí lo suficiente para entorpecer sus movimientos, con todo el peso de su armadura, su escudo y su pilum, los soldados permanecieron a bordo de las naves, vacilantes y expuestos. El desembarco parecía imposible, un suicidio colectivo. Fue entonces, en medio de la indecisión y el peligro creciente, cuando se produjo un momento que pasaría a la historia de Roma. El aquilífero de la 10ª legión, el portador del águila, el símbolo más sagrado de su unidad, saltó de su barco en un gesto de heroísmo puro, gritando a sus compañeros que si no querían ver su águila caer en manos del enemigo, debían seguirlo. En ese instante, la vergüenza y el deber superaron al miedo, y toda la legión, con un rugido, le siguió, arrojándose al agua tras él. Lo que siguió fue una batalla caótica y desesperada en la misma orilla, un torbellino de confusión donde la disciplina romana luchaba por imponerse en un terreno desfavorable. El agua les llegaba a la cintura, las olas rompían contra ellos desequilibrándolos, y los britanos, más ligeros y familiarizados con el terreno, se lanzaban contra ellos con ferocidad a pie y a caballo. Parecía que todo estaba a favor de los defensores, que el ímpetu y el conocimiento del lugar les darían la victoria. Pero en ese momento crítico, César demostró su genio táctico. Ordenó a las naves de guerra más pequeñas y maniobrables, que tenían un calado menor, que se acercaran a la costa y flanquearan a los britanos, barriendo sus líneas con proyectiles de sus escorpiones y catapultas. Al mismo tiempo, mandó a algunos barcos de transporte que llevaran más tropas a tierra firme en los puntos donde la resistencia era menor. Al ver las nuevas cohortes desembarcando y sus flancos amenazados, el ímpetu britano se quebró. La confusión se apoderó de ellos, y lo que había sido un ataque coordinado se convirtió en una desbandada. Los britanos se dieron media vuelta y huyeron hacia el interior de la isla. Tras esta dura derrota, las tribus locales, impresionadas por la tenacidad romana, pidieron la paz. En las negociaciones, prometieron entregar un gran pago como tributo y proporcionar rehenes de alto rango como garantía de su buena fe. La victoria parecía completa, pero el mayor enemigo de César en Britania aún no había mostrado su verdadero rostro. El plan de César incluía traer a la caballería que había quedado rezagada en el continente. Mandó zarpar a 18 barcos para transportarla, pero justo cuando se acercaban a la costa britana, se levantó una tormenta de una violencia inusitada. Los vientos huracanados y las olas gigantescas dispersaron la flotilla. Perdieron por completo el rumbo y las naves, incapaces de alcanzar la orilla, se vieron obligadas a regresar, maltrechas y desordenadas, a la Galia. Pero la furia del mar no se había saciado. El mal tiempo y el mar embravecido afectaron también a la flota principal que había transportado a la infantería y que estaba anclada cerca de la playa. Muchas de las naves, arrastradas por las olas, chocaron entre sí o contra la costa, quedando completamente destrozadas. Otras, aunque lograron mantenerse a flote, sufrieron daños tan graves que quedaron inutilizables. De la noche a la mañana, la situación había dado un vuelco dramático. A pesar de su victoria inicial en la batalla, los romanos se encontraron repentinamente varados en una playa hostil, sin provisiones suficientes, sin su vital caballería y, lo peor de todo, sin medios para volver a la Galia. Eran un ejército victorioso convertido en un grupo de náufragos. En cuanto a las tribus britanas, que observaban desde la distancia, se percataron de la catástrofe que había sufrido la flota romana, su actitud cambió por completo. La paz que habían prometido se desvaneció como la espuma de las olas. Vieron la oportunidad de aniquilar a un enemigo que ahora parecía vulnerable y atrapado. En lugar de enfrentarse a las legiones en campo abierto, comenzaron a atacar a los romanos con tácticas de guerrilla. Pequeños grupos de guerreros, rápidos y esquivos, emboscaban a las partidas de legionarios que se aventuraban a salir del campamento en busca de grano y forraje. Atacaban y se retiraban antes de que los pesados soldados romanos pudieran organizar una defensa efectiva. La situación se enquistó por completo. Los romanos, aunque superiores en una batalla formal, estaban siendo desangrados lentamente, atrapados en un campamento fortificado en la playa, reparando febrilmente los pocos barcos que podían salvarse y racionando sus escasas provisiones. Pasado un tiempo que pareció una eternidad, y con una situación totalmente insostenible, César, habiendo reparado un número mínimo de naves, tomó la difícil decisión de retirarse. Finalmente, pudo volver a la Galia junto con sus legiones, escapando por poco de un desastre que podría haber acabado con su carrera y con dos de sus mejores legiones.
A pesar del final caótico y la retirada precaria, la expedición fue presentada en Roma como un gran triunfo. César había sido el primer romano en cruzar el océano y llevar las águilas a una tierra mítica. Por este gran logro, o más bien por esta audaz hazaña, el Senado le concedió el extraordinario honor de 20 días de acción de gracias y le animó a volver pasado un año para completar la tarea. Fiel a la expectativa del Senado y a su propia ambición, ya en el 54 a.C., César regresó a Britania, pero esta vez no cometería los mismos errores. Volvió con una fuerza de invasión mucho mayor y significativamente mejorada, adaptada específicamente a partir de las duras lecciones que había aprendido el año anterior. La nueva armada constaba de más de 800 barcos, una cifra asombrosa, y muchos de ellos habían sido diseñados por el propio César para ser más anchos y de menor calado, lo que facilitaría enormemente las operaciones de desembarco en las playas poco profundas de Britania. La fuerza de combate también se había incrementado masivamente, pasando de 2 a 5 legiones, acompañadas esta vez por una formidable contingente de 2000 jinetes. Tras un desembarco que, en esta ocasión, se produjo sin oposición alguna, ya que la imponente escala de la flota había aterrorizado a las tribus costeras, César, junto con sus legiones, avanzó con rapidez a través del sureste de la isla, decidido a no dar tiempo a sus enemigos para organizarse. En su marcha hacia el interior, se encontró con varias tribus britanas que intentaron frenarlo, a las que logró repeler con eficacia gracias a su superioridad numérica y táctica. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de caer la noche y se preparaba para asegurar una posición ventajosa, se vio obligado a volver a la playa para acampar. Allí descubrió, con una sensación de horror y fatalidad, que su flota había vuelto a sufrir por el mal tiempo. La historia, de forma cruel, se repetía. Unos 40 de los barcos que habían quedado anclados en el canal habían naufragado por completo, destrozados por la misma furia del mar que los había golpeado el año anterior. Mientras tanto, muchos otros habían quedado gravemente dañados por la tormenta, con los cascos agrietados y los mástiles partidos. El desastre era inmenso y amenazaba con volver a paralizar toda la campaña. Ante esta catástrofe recurrente, César demostró una vez más su increíble capacidad de liderazgo y organización. En lugar de ceder a la desesperación, los romanos se pasaron los siguientes 10 días con sus noches trabajando sin descanso, en un esfuerzo hercúleo por reparar tantos barcos como fuera posible. Los legionarios, convertidos en carpinteros e ingenieros, utilizaron los restos de las naves naufragadas para reparar las que aún tenían salvación. Fue una demostración asombrosa de la disciplina y la polivalencia del ejército romano. Cuando César finalmente pudo volver al interior para reanudar su avance, descubrió que el retraso había dado a los britanos el tiempo que necesitaban. Un líder poderoso y carismático llamado Casibelono, jefe de la tribu de los Catubellaunos, se había levantado en armas contra los romanos, logrando unificar a varias tribus bajo su mando para formar un frente común. Después de algunas escaramuzas iniciales, Casibelono, un estratega astuto, se dio cuenta rápidamente de que no podía derrotar a las disciplinadas legiones romanas en una batalla a campo abierto. Por lo tanto, con gran inteligencia, volvió a recurrir a las tácticas de guerrilla que tan bien habían funcionado el año anterior. Utilizando sus famosos carros de guerra, que combinaban la movilidad de la caballería con la estabilidad de una plataforma de tiro, y aprovechando su profundo conocimiento del territorio, Casibelono consiguió frenar y hostigar constantemente a las fuerzas romanas en su marcha hacia el norte. Sus guerreros aparecían de la nada, lanzaban sus jabalinas sobre las columnas romanas y desaparecían en los densos bosques antes de que la caballería de César pudiera reaccionar. Conscientes de que el objetivo de César era cruzar el río Támesis para adentrarse en su territorio, los britanos, sin perder ni un solo segundo, fortificaron el único lugar vadeable del río. Clavaron miles de estacas afiladas tanto en la orilla como bajo el agua, creando una trampa mortal diseñada para detener en seco el avance de las legiones. Sin embargo, dicha fortificación, aunque ingeniosa, no fue lo bastante sólida para detener la maquinaria de guerra romana. Los legionarios, protegidos por sus grandes escudos formando el famoso testudo o formación de tortuga, avanzaron implacablemente a través del río, mientras la caballería cruzaba a nado, y tomaron la orilla opuesta tras un breve pero intenso combate. La barrera había sido superada. En este punto crítico de la campaña, la política tribal britana jugó a favor de César. Mandubracio, el joven caudillo de los Trinovantes, una de las tribus más poderosas del sureste pero acérrima enemiga de Casibelono y sus catubellaunos, vio en la llegada de César una oportunidad de oro. En lugar de un invasor, vio en él a un poderoso aliado que podría liberarlo de la opresión de su rival. Mandubracio acordó una paz separada con César y a cambio de la protección de Roma.
Le proporcionó algo mucho más valioso que el oro, carros enteros de trigo para su ejército, que empezaba a tener problemas de suministro, e información muy útil sobre los movimientos y las defensas de Casibelono. El ejemplo de los trinovantes fue contagioso. Otras 5 tribus más pequeñas de la región, buscando también una protección contra la violencia y el saqueo constante de Casibelono, se aliaron igualmente con los romanos. No solo aportaron más suministros, sino que le revelaron a César la ubicación exacta de la fortaleza principal de Casibelono, un castro fortificado oculto en el corazón del bosque. Sin perder ni un minuto, con esta información crucial en su poder, César marchó directamente hacia el escondite de su enemigo. Sitió a Casibelono y a sus huestes en su propio refugio, rodeándolos por completo y cortando cualquier posibilidad de escape. Casibelono, atrapado, sin posibilidad de utilizar sus tácticas de guerrilla y enfrentado a un asedio formal por parte de las legiones, comprendió que no tenía ninguna oportunidad. La guerra había terminado para él. Se rindió. Justo cuando César había logrado la sumisión del líder de la resistencia y parecía tener Britania a sus pies, la situación en la Galia volvió a reclamar su atención. No dejaban de llegarle informes alarmantes sobre nuevos problemas y conspiraciones que estaban surgiendo en el continente. La Galia, solo aparentemente pacificada, amenazaba con estallar en una rebelión a gran escala una vez más. Ante esta amenaza mucho más directa a los intereses de Roma, César tomó una decisión pragmática. Decidió dejar Britania sin completar la conquista. Se marchó, pero no con las manos vacías. Se llevó consigo tesoros, miles de cautivos y, lo más importante, un acuerdo de paz con los caudillos sometidos que garantizaba el pago de un tributo anual a Roma. De hecho, la razón fundamental por la que César había invadido Britania había tenido un éxito rotundo. Tras su invasión y con la imposición del poder romano, cualquier lazo significativo o alianza militar entre los britanos y los galos se quebró para siempre. La fuente de apoyo a la rebelión gala se había secado y la victoria estratégica, la que realmente importaba, había sido asegurada. El general, que había sido humillado 2 veces por el mar, había logrado, a través de la perseverancia y la adaptación, imponer su voluntad incluso en el borde del mundo.